Hemos estado hablando de Jesús en distintos momentos de estos días, de Cristo, del Señor, de nuestro amado Redentor. Lo hemos visto como Dios, lo hemos visto como hombre y su ministerio. Y hoy yo quiero que nos aproximemos a Él como el que muere por nosotros, a fin de que tengamos claro que el Señor, Dios eterno, envió a su Hijo unigénito al mundo para que redimiese al mundo. No podía ser de otra manera, tenía que hacerse hombre. Y de pronto abro mi Biblia, capítulo 5 de la carta a los Efesios, versículo 7, y dice así, Efesios capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Notad, Cristo en los días de su carne ora para ser librado de la muerte. Hebreos. Dije Efesios. Perdonadme, disculpadme. Empiezas engañando a la iglesia, Pérez Millos. Eso no es nada bueno. De modo que Hebreos, por favor, vuelvo a leer el versículo. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. A causa de la muerte, oído a causa de su temor reverente. El Hijo de Dios vino para salvar a los que estaban perdidos. Necesariamente la salvación obedece o se produce en un acto de sustitución. Lo dije estos días, yo quiero enfatizar esto. Porque a veces se dice que Cristo murió por mí y luego... Momento, Cristo murió por ti, ¿en qué dimensión? ¿De qué forma? Murió ocupando tu lugar. Si Cristo no ha ocupado tu lugar, tú estás perdido para siempre en tus delitos y pecados. ¿Lo tenemos claro o no? Por eso cuando entramos en la parte final del ministerio de Cristo, notaréis que después de una enseñanza extensa de más o menos 3 años aproximadamente, de pronto Cristo escandaliza a los suyos. ¿Cómo? El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Y lo van a tomar y lo van a crucificar. Pero al tercer día resucitará. ¿Los discípulos oyeron aquello o no? ¿Lo entendieron? En absoluto. ¿Por qué? Porque la teología tradicional condicionaba su pensamiento. De manera que los teólogos judíos hablaban del Mesías como el que va a reinar. Y luego viene el Mesías y va a reinar. Y Juan el Bautista, recordáis el otro día lo dije, mandó a 2 para preguntarle, ¿eres o no eres el rey? Porque parece que no. No estás haciendo nada para implantar el reino. Por tanto, ¿eres o no eres? Porque la profecía dice que el Mesías viene para reinar. Si tú le decías a un judío que el Mesías iba a morir, te echaban rápidamente. Y de pronto este Mesías, rey, le dice, voy a morir. Y los discípulos, dice el Evangelio, que no se atrevían a preguntar nada. ¿Por qué? Por temor. No es algo que él está diciendo, son palabras un tanto extrañas, dejémoslo ahí. ¿Entendían? No, en absoluto. Hasta el punto que 2 de ellos le dicen algo a Jesús. Ahora, que yo y mi hermano o mi hermano y yo estemos uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿en qué? No va a morir, va a reinar. Pero si dijo que iba a ser entregado, no preguntemos eso porque eso no lo entendemos. Ellos no entendían porque en el Antiguo Testamento hay 2 líneas paralelas en relación con el Mesías. Una, el Mesías reina. Otra, el Mesías muere.
Si tú quieres sin otra revelación, ¿nos es fácil a nosotros entenderlo hoy o no? Claro, tenemos una revelación más. El Mesías murió y el Mesías resucitó, ya está arreglado el problema. Pero si aquel tiempo con aquella revelación querían reconciliar las dos líneas, rompían una. Porque obligaban a una de las líneas a ir al encuentro de la otra. ¿Os dais cuenta? Perdonadme que os diga que esto ocurrió hoy en el Nuevo Testamento. La gracia soberana y la gracia libre, ¿puedes reconciliarlas? No. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Predicar las dos. No trates de reconciliar lo que te falta una revelación posterior para entenderlo. ¿Te das cuenta de eso? Cuando estemos en el cielo entenderemos plenamente todo ese proceso que hoy nos llama la atención y vamos a decir, qué torpes éramos cuando estábamos enseñando y discutiendo por asuntos intrascendentes. Dios reserva en su conocimiento algo que te va a revelar en el futuro, pero que no te lo revela ahora. Y este Mesías, Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, va a terminar su ministerio. Celebró la última cena. Instituyó la ordenanza del partimiento del pan, de la cena del Señor, de la comunión, de la Santa Cena, llámale como tú quieras, pero es una ordenanza, rito perpetuo para la Iglesia hasta el arrebatamiento. La ordenanza de la cena del Señor no es un culto, es una ordenanza, al mismo nivel que el bautismo. El Señor establece dos ordenanzas, bautismo y partimiento del pan o cena del Señor. El culto recibe el nombre en donde se celebra la ordenanza. De manera, bueno, esto es una figura de lenguaje, hablamos de continente por contenido, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos que cuando en el culto se va a practicar la ordenanza del bautismo, ¿qué decimos? Tenemos el domingo culto de bautismo, bueno, claro, porque vamos a hacer, y el domingo tenemos culto de la cena del Señor, porque vamos a participar. Pero eso no le da un carácter más importante a ese culto que otro. Y tenemos que empezar a ventilar tradiciones. Culto es culto. Siempre, siempre. ¿Y tiene la misma importancia? La misma importancia. Porque venimos para rendir pleitesía a Dios, adorar su nombre, glorificarle, y eso es culto. Es que el culto más importante es el culto de la cena del Señor. No me voy a meter en eclesiología hoy porque terminaremos enfadándonos todos, no es así. Pero quiero deciros que el culto de la cena del Señor es muy importante. El culto en que celebramos la cena del Señor es muy importante, porque la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí está precisamente ese culto, está recordándonos permanentemente que este amado Dios, hecho hombre, murió por ti y por mí en una cruz. Y cuando hablamos de muerte de Cristo, es tan solemne el tema que tenemos que empezar quitando los zapatos de nuestros pies, porque pisamos su lugar santo. Y casi siempre los creyentes hablamos de pasión, juicios, cruz, y nos olvidamos de algo elemental. ¿Sabéis qué? Getsemaní. Getsemaní se predica poco, ¿verdad? ¿O no? Vamos a predicar acerca de la muerte de Cristo. Bueno, lo prenden, lo golpean, lo ponen en la cruz. Es verdad, todo es verdad. Pero la antesala de la cruz es Getsemaní. Y no puedes entender la dimensión de la agonía de Jesús si no entras en Getsemaní. El versículo de hoy habla de Getsemaní. Yo quiero comenzar por ahí hoy con la ayuda del Señor. Cristo en los días de su carne, es decir, cuando estaba vivo, ofreció súplicas. ¿Cómo? Con gran clamor y lágrimas. Cuando te acercas a Getsemaní tienes que preguntarte varias cosas. Una de ellas, ¿quién es el que agoniza? Y en el texto de Hebreos es muy claro, Cristo. ¿Cuándo? En los días de su carne. Pero mencionamos el otro día
que quien entra en el huerto para orar, mencionábamos el otro día, que Cristo es el Hijo de Dios manifestado en carne. ¿Sí o no? Cristo es Dios encarnado. Y Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Luego, quien entra en el huerto para agonizar, porque ese es el propósito del huerto, quien entra para agonizar en el huerto es el Verbo encarnado. ¿Te das cuenta de la dimensión o no? El Santísimo Dios, en carne humana, entra en Getsemaní. Jesucristo es Dios en igualdad con el Padre, ¿lo crees? Cuando está en la tierra no ha perdido ninguna de sus condicionantes divinos. Jesucristo no es un Dios rebajado que ha dejado no sé qué y no sé cuánto, como algunos dicen por ahí. Jesucristo es el eterno Dios encarnado manifestándose como un hombre. ¿La Biblia le llama Dios o no? Naturalmente que sí. Y un judío ortodoxísimo, fariseo de fariseos, que se llama Pablo, este sí que no admitiría bajo ningún concepto hablar del Mesías y hablar de Cristo, un hombre llamándole Dios. Nunca lo haría Pablo. Pero cuando Pablo escribe, Romanos capítulo 9, habla de Cristo como el Dios bendito. ¿Es así? Luego, el que ora en Getsemaní y comienza a pensarlo de esta manera, es el hacedor de cielos y tierra. No puede separarlo. Entra Dios encarnado. Entra el Hijo de Dios. Entra aquel que dice, ¿creéis en Dios? ¿Qué más? Creed también en mí. Es aquel que dice a los discípulos, yo tengo poder y estoy en unidad con el Padre. Yo y el Padre somos uno. Por tanto, asómbrate, querido hermano mío, esta noche. ¿Cómo puedes entender Getsemaní frente a la dimensión del que agoniza? Quien agoniza es Dios manifestado en carne. Bueno, alguien me va a decir, eres un hereje, porque Dios no puede agonizar. No como Dios, pero sí como hombre. No puedo decir Dios agoniza, ¿entiendes? No. Pero tengo que afirmar que quien agonizaba era Dios. Y aquí tenemos la enorme dimensión de la pasión de Cristo. Porque de la misma manera tengo que decir, ¿muere Dios? No. Pero quien muere en la cruz es Dios. ¿Me entiendes esto? Es un enorme misterio, pero la dimensión es muy grande cuando tú analizas esto a la luz de la Biblia solamente, sin ningún condicionante personal. De modo que quien entra en Getsemaní es el Verbo eterno manifestado en carne. Segundo, quien entra a agonizar en Getsemaní es un hombre, como tú y como yo, semejante, no igual. La Biblia nunca dice que Cristo es igual a los hombres, hecho semejante a los hombres. Hay distinciones específicas que ningún hombre tiene, como ser el unigénito del Padre o como ser impecable. Nadie puede serlo. Por eso es semejante, pero es un hombre que se enfrenta, y lo dice así, a una agonía en los días de su carne. Por tanto, tenemos que tener esto en cuenta. La naturaleza humana es asumida por el Verbo eterno de Dios. Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es tan hombre que Jesucristo utiliza un título en donde permanentemente se usa esa palabra. Yo soy el Hijo del Hombre. Y cuando Jesucristo habla en alguna discusión, dice, ¿cómo me tratáis de esa manera a mí, hombre? Que os mostré, os hice estas cosas. Por tanto, entra un hombre a agonizar. La naturaleza humana hace en todo semejante a Jesús con nosotros. Salvo esas distinciones que he mencionado antes. Es un hombre que va a agonizar. Y este hombre es el sumo sacerdote, mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, se diferencia de los hombres en relación con Dios en que es impecable,
pero está tan próximo a los hombres que va a asumir su propia miseria y su condición en la cruz. Entra el que agoniza es Dios, el que agoniza es una persona humana. No, es una persona divino-humana. Por tanto, las dos naturalezas están siempre presentes en Cristo. La divina le corresponde eternamente, la humana la ha asumido en el tiempo histórico de los hombres. Ahora, ¿puedes entender ese conflicto en esa dimensión? No, ni tú, ni yo, ni nadie. Excede totalmente a la comprensión y al conocimiento del hombre. Porque, como dije antes, no podemos afirmar bajo la luz de la Biblia que Dios agoniza. No, Dios es gozo absoluto, ¿verdad? Es felicidad suprema. El Dios de la Biblia es consuelo para el que agoniza, es aliento para el que tiembla, es consolador para el que vierte lágrimas. Y de pronto, este admirable Dios hecho hombre entra en Getsemaní, ¿para qué? Para agonizar. Algo más. Quien entra para agonizar es el santo de los santos. Lo mencioné a lo largo de estos días varias veces, ¿verdad? Cuando se describe al Mesías de Dios glorificado, se le describe en la presencia de Dios, en el cielo, en la eternidad, siendo adorado por los serafines. ¿Te das cuenta? Y ese Dios que está en el trono de gloria y es adorado por los serafines proclaman por qué le adoran. Y dicen, santo, santo, santo. Pero observa aquella adoración celestial. Dice el texto bíblico que con 2 alas cubren sus rostros y con 2 alas cubren sus pies. Y hay todo un simbolismo. Yo soy un ser santo. Dios me ha hecho de esa manera, dice el querubín. Pero el que está sentado en el trono es infinitamente más santo que yo. No soy capaz de presenciar su gloria porque me doy cuenta que yo soy limitado y Él es infinito. Y los santos ángeles de Dios, permíteme decirlo de esta manera, se emocionan y tiemblan ante la santidad de Dios. Y esos pies, que en la Biblia son figuras de caminante en el camino de su vida, son cubiertos por alas, porque ¿quién puede, Señor, estar en tu presencia con derecho alguno? Y ahí vuela nuestro pensamiento al Salmo, que dice, ¿quién estará en el monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. ¿Quién puede ser? Nadie. Solamente el Hijo de Dios es así. Y este bendito Dios no solo no pecó, sino que no podía pecar. Bueno, ¿y a qué viene todo eso? Porque Getsemaní tiene que ver con el pecado. Y la agonía de Getsemaní, escucha lo que dice ahí el texto bíblico, tiene que ver con la muerte espiritual. Cristo, dije varias veces estos días, que tiene un conocimiento limitado como hombre. A ver si me seguís con un poco de calma. Cristo como hombre ha limitado voluntariamente su conocimiento para ser semejante a los hombres. Por tanto, Cristo va a entrar ahí y se va a enfrentar con una situación tremenda. ¿Qué es la muerte en la Biblia? No es término, es estado. De manera que cuando tú preguntas al diccionario de la Real Academia Española o cualquier diccionario qué es la muerte, vas a recibir una respuesta más o menos así, más o menos. Muerte, término de la existencia, cese de la vida. Bien, eso es la filosofía, que es lo que tú ves y lo describes de esa manera. Para Dios, muerte es estado de separación. Cuando se habla de la muerte física, es el estado de separación que se produce en el hombre cuando su parte física se separa de su parte espiritual. Ahí tienes a Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo. Y habiendo dicho esto, expiró.
Es decir, murió físicamente porque la parte espiritual se ha separado de la parte material. ¿Me está siguiendo, verdad? Pero hay una muerte mucho más tremenda. La muerte espiritual. ¿Cuándo se produce la muerte espiritual? Cuando el hombre es separado de Dios a causa del pecado. La paga del pecado es muerte. Y cuando el hombre peca, anteriormente en la descripción de Génesis, en el capítulo 3, anteriormente en el 2 y en el 1, etc., Dios venía a dialogar con el hombre al huerto. ¿Por qué? Porque era santo, no hay pecado y el Creador viene a hablar con la criatura. Y de pronto el pecado, y de pronto Dios pregunta, ¿dónde estás metido? Y aquel hombre dice, es que tuve miedo de ti ¿Y quién te dijo? ¿Por qué te escondes? Porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Es que has quebrantado mi obediencia? ¿Has quebrantado mi voluntad? Por tanto, yo no puedo estar en comunión contigo de la forma que estaba antes. Y se produce la muerte espiritual. Ahora sígueme un poquito. Cuando una persona muerta espiritualmente en delitos y pecados muere después físicamente, ¿qué pasa? Va a la muerte definitiva, a lo que llamamos la muerte segunda o la muerte eterna. Ahora yo quiero que tú entres en un poco de pensamiento sobre el hombre que entra ahí. Yo no pido que evites mi muerte de cruz, porque para esto he venido, dice él. Por tanto, no hay problema ninguno. Yo he venido para dar mi vida voluntariamente. Juan capítulo 10. Nadie me la quita. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. He venido para morir en la cruz. Y ya ha dicho a todos que va a morir en la cruz. Pero el gran problema del hombre que entra ahí es cómo Dios va a arreglar el problema de la muerte espiritual y la restauración de la comunión con Él antes que se produce la muerte física. ¿Te das cuenta la dimensión? Y es tal la dimensión que Cristo siente en su alma una carga tan terrible que le dice a los discípulos, velad conmigo. ¿Lo hicieron? Pero Pedro, hombre, si tú en la mesa, ¿qué dijiste? Aunque todos te dejen, ¿qué? Yo no. Pedro, antes que el gallo cante, me negarás. No, estoy dispuesto a ir a la cruz y a morir por ti. Y lo único que Pedro hizo fue darle un espadazo mal dado al siervo del sumo sacerdote y arrancarle una oreja. Esto es todo lo que Pedro hizo. No confíes en ti. No prometas lo que no puedes cumplir. ¿Está claro? Ahora, ahí está, velad conmigo. ¿Y cómo era la oración del huerto? Vuelvo al texto del versículo 7 de Hebreos. Con gran clamor y lágrimas. No es una oración silenciosa. A veces pintamos ahí a Cristo de rodillas en silencio o diciendo muy bajito a su Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No, hay grito. Hay palabras hechas con voz alta, regadas con lágrimas. Hoy no puedo acercarme a este misterio de gracia sin decirle a mi alma, guarda silencio. Nunca lo entenderás. Y este admirable Jesús está diciendo al Padre, tengo que asumir el pecado. Lo voy a hacer. Pero si es posible, resuelve el problema de la separación espiritual. Y el conflicto es tremendo, porque Cristo tiene que asumir la muerte espiritual. De esto tampoco se habla mucho entre los creyentes evangélicos. Hablar de la muerte espiritual de Cristo para algunos es una herejía. Cristo tuvo que morir espiritualmente para justificarme a mí.
en mi muerte espiritual, porque es mi sustituto. Y ahí el Señor, en agonía intensa, entra en un conflicto que nunca hombre alguno experimentó. En la cruz hay sufrimiento. En Getsemaní hay soledad y agonía. Cuánto me emociona cada vez que me acerco a este versículo. Y sigo las huellas del crucificado. Entro con él al huerto y veo que la inquietud suya, la angustia suya es de tal dimensión que está sangrando grumos como si fueran sangre. Y hay un instante en que ya no puede estar derecho. Y está tendido en el suelo, cuán largo es. Mientras grita agónicamente, Dios mío, pase de mí esta copa. Algo más. ¿Me permites usar un poco la imaginación, siempre sustentándola en la Biblia? Desde el mismo instante del nacimiento del Redentor del mundo hubo alguien que anduvo detrás de él. ¿Quién? Satanás. Y al principio dijo, esto es un problema. Ya está el niño. Entonces, matémosle. Y acabamos el problema. Este es el propósito de él. Luego en la tentación, tú has venido a buscar los reinos del mundo, ¿verdad? Yo te los doy. No vayas a la cruz. No tienes que ir. Yo te doy los reinos del mundo. Segundo intento. Y ahora, en Getsemaní, ¿crees que está o no? ¿Tienes alguna base bíblica que diga que está? Bueno, las horas de tinieblas, pero hay algo. Jesús lo dijo. Orad para que no entréis. ¿Quién tienta? El tentador. Luego el tentador está ahí. Y de pronto, permíteme, Cristo ahí agonizando. Y yo siento el aleteo de un querubín que entra al huerto y se acerca a Jesús. Y dialoga con él. Hijo de Dios, ¿por qué lloras y agonizas? Todos los que hay a tu alrededor no merecen nada de ti. Vuelve al cielo. Sube a tu trono de gloria y que los seres celestiales te adoren y te alaben y digan santo. Y deja que estos mueran en sus delitos y pecados. Además, mañana por la mañana yo voy a levantar toda la ciudad de Jerusalén contra ti. Y aquellos a quienes has beneficiado van a gritar hasta enronquecer, crucifícale, crucifícale, no merece la pena, déjalos. ¿Y estos que están ahí contigo, qué? ¿Qué te parece? Han recibido de ti favores, misericordia, ayuda, consuelo, aliento, enseñanza y se han dormido. No merecen nada. No agonices por ellos. Y en medio de ese tremendo conflicto, el alma humana de Jesús dice a la persona divina del Verbo eterno, y si tú no mueres por ellos, ¿quién morirá? Y si tú no das la vida por ellos, ¿quién la dará? Y tú que has prometido vida eterna al que cree, ¿quién podrá dárselo si tú no lo haces? Y en medio de ese conflicto, ¿te imaginas el conflicto o no? En medio de ese tremendo conflicto, está tan debilitado, tan angustiado, que el Padre le envía socorro. En la persona, valga la expresión, de un ángel. ¿Qué dijo el ángel a Jesús? Porque vino y habló con Jesús. ¿Y qué le dijo? ¿Tú lo sabes? No, yo tampoco. Pero Hebreos me da una revelación de esto. Y dice, por el gozo puesto delante de él, menospreció la vergüenza, el oprobio, para ir a la cruz. El ángel habrá dicho a ese hombre que agoniza, mira un pueblo glorioso, salvo por tu obra. Y Getsemaní toma una dimensión única.
Y yo entro en Getsemaní hoy por la fe en la Escritura con una tremenda reverencia. Y le pregunto a Cristo, ¿por qué agonizas? ¿Y sabe lo que dice la Biblia? El Señor te amó a ti y se entregó por ti. Hermano mío amado, en la Iglesia de Cristo hay demasiados derechos y poca entrega. Todos tenemos derechos en la Iglesia. A mí no me tratan bien, no me saludan, no sé qué, no me atienden y yo tengo derechos. Tú no tienes nada más que la necesidad de amar y de servir. ¿Entiendes esto o no? ¿Cristo podía quejarse de aquellos discípulos? ¿Podía o no podía? ¿Tenía derecho? ¿Lo hizo? No. Simplemente les dijo, por amor de vosotros, orad para que no entréis en tentación. Hermanos queridos, nuestras iglesias se deshacen por derechos que la gente cree que tiene. Y que levanta toda la confrontación a vida y por haber para que se le reconozca su derecho, tengan derecho o no tengan derecho. ¿Entiendes esto? Están viviendo lejos de Cristo, muy lejos de Getsemaní. Si la angustia de Getsemaní no te impacta esta noche, no hay nada que te impacte. Y aquí comienza la pasión de Jesús. Y después de Getsemaní, bueno, síguelo en el relato del Evangelio que tú conoces también. Ahí está, levantaos, he aquí viene el que me entrega. ¿Está refiriéndose a Judas? Sin duda ninguna, no tengo duda ninguna. Pero ¿quién está en Judas? Satanás. De manera que me entrega. ¿No puede librarse Jesús? Claro que puede librarse. Pero para esto he venido. Y ahí tienes la última acción de Cristo en favor de Judas. Cuando leo que Dios ha determinado que Judas, antes de ser creado, tenía que ser el traidor, no está en la Biblia. Dios no produce acciones como esas. Simplemente lo que está diciendo la Biblia es que este que estuvo cerca de Jesús 3 años y recibió el ministerio fue un incrédulo. Y se condena porque quiere. Y Satanás se apropia de él para ser su instrumento. ¿Cuántas veces Satanás actúa en mi vida? No dentro, pero susurrándome al oído, para desviarme del glorioso camino de Dios que es Cristo mismo. ¿Cuántas veces? Yo estoy seguro que esta noche está haciéndolo aquí. Tengo la plena convicción de que cuando te vayas para tu casa te va a decir al oído, no digo él, pero alguno de los suyos, te va a decir, es demasiada exigencia. No merece la pena esto. Hermano amado, en el nombre del Señor, sal de Getsemaní y condúcete al camino de la cruz. Y llega el juicio en casa de los sacerdotes. ¿Para qué voy a contaros una historia que sabéis también? Envidia, ira, mentira, falsedades. ¿Y dónde está Pedro? Bueno, calentándose. Y este Pedro, que no se sabe realmente, dice que el discípulo que amaba a Jesús le abrió la puerta por recomendación. No importa lo que, no entremos por ahí. Pero este Pedro está en medio del mundo que desprecia a Cristo, un seguidor de Cristo en un mundo que desprecia a Cristo. Ocurre esto, Ocurre esto. Hay personas que tienen a Cristo, pero viven en comunión con el mundo y están acompañándose y actuando como el mundo. Y de pronto, en medio de ese tremendo juicio, golpes, insultos, todo lo que quieras, añadirle ahí, Cristo es tomado del lugar donde estaba siendo juzgado y atraviesa el patio para ir al lugar de seguridad que había en la casa del sumo sacerdote y ser puesto a buen recaudo hasta la mañana para llevarlo a Pilato. Ya se puede abrir la puerta, porque ya no hay
peligro. Ya el reo está en su sitio. Y cuando Cristo pasa delante de Pedro, ¿qué hace? Mira a Pedro. Y la mirada de Jesús caló en el alma de Pedro. Y aquellos ojos de Cristo le preguntaron, ¿dónde está tu fidelidad? Pedro había cometido el pecado más tremendo que hombre alguno pueda cometer. Había negado, no lo conozco. Y llegó a extremos, no sé quién es ese hombre. No dice no sé quién es Jesús. Es un hombre cualquiera. Y yo no tengo nada que ver con él. Sí que tienes que ver con él porque tú eres de Galilea y nosotros te hemos visto. Y Pedro comienza a jurar, juro por Dios que no lo sé. ¡Qué terrible! Un juramento hecho en el nombre de Cristo falso. Perdón, de Dios falso. ¿A dónde has llegado, Pedro? ¿A dónde has llegado? Y de pronto la mirada de Jesús. ¿Fue una mirada de ira o una mirada de gracia? De gracia. Y aquel Pedro que intentó salir del lugar varias veces y no podía, de pronto se va a la puerta que está abierta. ¿Y qué hace Pedro cuando está en la calle? ¿Lloró? Eso es importante. No lloró simplemente, es que la amargura de su alma le lleva a expresar en lágrimas el arrepentimiento delante de Dios. Y como si Pedro dijese a Dios, no soy digno, Señor, soy un miserable. Reconoce su pecado. Y pecado reconocido y confesado es pecado extinguido. ¿Te das cuenta de esto? Y ahí viene el Señor por la mañana y es llevado a Pilato. Los judíos no podían matar a nadie, estaba prohibido por los romanos. Ellos querían matarlo. El propio sumo sacerdote le pregunta, ¿tú eres el Cristo o no? Sí, blasfemo, morir. Pero tiene que ser el romano el que ejecuta. Por tanto, lo van a llevar allí. ¿Y de qué lo acusan? Lo acusan de sedición. Este se hace rey. Y no tenemos más rey que César. Ahora, notad que Pilato durante todo el tiempo del juicio ha estado procurando liberar a Jesús. Y decimos, qué cobarde de individuo este, porque pudo haber hecho y no lo hizo. Bueno, el cual fue entregado por determinado propósito y anticipado conocimiento de Dios. Nadie hubiera podido alterar el proceso porque Dios lo había entregado para que muriese ocupando tu lugar y mi lugar. Y después de todos los esfuerzos habidos y por haber. Dije el otro día, Pilato quiere presentarlo destruido para generar lástima. Hay una película que fue muy cuestionada. Yo sé que fue muy cuestionada, como todas las películas. Ahora se cuestiona otra serie. Bueno, tú puedes cuestionar lo que quieras. Y verla o no verla, eso es tu opción. Pero hay una película que se titula La Pasión, hecha por un hombre que se llama Mel Gibson. ¿Os acordáis de esa película? Los evangélicos han dicho, esto es imposible, demasiada sangre. No hay ni una gota de sangre de más en la película de lo que pasó allí. Cuando Pilato entrega a Cristo para ser examinado a latigazos, lo entrega para que le golpeen cuanto les dé la gana. Las espinas clavadas en sus sienes, chorreando sangre por su rostro. Su rostro lleno de golpes y laceraciones. Y el bendito Señor es presentado al pueblo de Israel. He aquí el hombre. Reacción, crucifícale. Crucifícale. Oh, hermanos míos amados, ese pueblo de Israel era incrédulo y rebelde contra Dios como nadie en la tierra. Ningún pueblo de la tierra ha sido como es Israel. Porque ellos tenían el
recurso divino permanentemente. ¿Es verdad que amamos a Israel? ¿Lo amamos? Sí. ¿Es verdad que oramos por Israel? Sí. Tened en cuenta que oremos por la salvación de un pueblo que está rechazado por Dios. Juan capítulo 12. Cristo dice que endurece el corazón para que no escuchen y se salven. Lo dice Cristo. Pero ¿y cómo es posible que Dios haga eso con su pueblo? Dios está confirmando lo que su pueblo quiso hacer. Nada más. No queremos. Muy bien, pues no queréis, pues no queréis. Y este Dios de gracia salva de Israel hoy y a lo largo de la historia un remanente que Él escoge por gracia para que ese pueblo no se extinga. El Dios de la gracia está presente. Y ahí tienes el final del juicio. Lo entrega para ser crucificado. Escucha a Pablo. Se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? La muerte de cruz es una muerte ignominiosa. Los romanos la reservaban para esclavos y para sediciosos. Y llevan a Cristo al lugar de la calavera. Cuando vayáis a Israel, os van a enseñar con toda seguridad el Calvario que está dentro de la ciudad. Esos son los católicos romanos que inventaron eso. No se podía crucificar una persona dentro del recinto de la ciudad. La ley lo prohibía. Entonces tomaron a Jesús y lo llevaron al lugar de la calavera. Hoy en día se ha deteriorado un poquito uno de los lados de esa colina. Han querido deteriorarlo. Pero todavía cuando te apartas un poco y la ves en la distancia, ves una calavera perfecta. Y claro, la idea que tenemos es que subieron a Cristo y pusieron la cruz encima de la calavera. ¿Qué va? La pusieron delante, en el camino, para que todos lo vieran. Y ahí en el camino delante del Gólgota, Jesús es clavado entre el cielo y la tierra. Qué tremendo simbolismo. Rechazado por los hombres y desamparado por Dios. Ahí en el aire Jesús. Y vienen las horas de la crucifixión. ¿Qué es lo primero que Cristo dice en la cruz? ¿Cuál es la primera palabra de la cruz? Padre, perdónalos. ¿Por qué? Bueno, ¿y qué dice eso? ¿Qué tiene que ver eso? Pues eso tiene una enorme importancia. Un pecado de homicidio voluntario, consciente, no tiene sacrificio expiatorio por el pecado. Lo dice la ley. Por tanto, no hay sacrificio para ese pecado. Y Cristo dice, Señor, que no sea voluntario. Tomémoslo como un acto involuntario. Y gracias a esa oración de Jesús, se va a predicar muy poco tiempo después el Evangelio en Pentecostés y 3.000 de aquellos profanos reciben a Cristo como Señor y Salvador personal. No le tomes en cuenta este pecado. Y siguen las horas de la cruz. Y de pronto, el enorme misterio del Gólgota. El sol deja de brillar. Y hay un silencio tenso que se palpa. Y cuando eso se produce, la gente que estuvo viendo la crucifixión y burlándose del Señor, golpea su pecho y se marcha. Durante 3 horas de tinieblas, ¿cuántas cosas dijo Jesús en la cruz? Ninguna. Hay silencio. El crucificado guarda silencio porque se está cumpliendo la profecía, como oveja llevada delante de sus trasquiladores, que enmudeció y no abrió su boca. Ahora mira por favor esto.
Olvídate un momento de la falta de luz, olvídate de la gente que se marcha entristecida, olvídate del grupo de amigos que está en torno a la cruz y es separado por los guardias para ponerlos un poco más lejos. Olvídate del panorama y piensa lo que está ocurriendo allí. Mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y en ese momento Dios mira al santo crucificado como si fuese un impío pecador. Nuestro pecado está sobre él y él va a pagar delante de la justicia de Dios lo que tú y yo no podríamos pagar. Y el Padre gira el rostro que eternamente tuvo delante del Hijo. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. No sé cuándo dije, me parece que dije el otro día, que la preposición con Dios, con, es una preposición que debiera ser traducida por la preposición cabe. ¿Sabéis las preposiciones propias? Ante, bajo, cabe, con, contra, de, después, no, que va. Eso ya no se estudia. Ahora, la preposición cabe no se usa, ¿verdad que no? No. Pero la preposición cabe habla de frontalidad. El Padre y el Verbo estaban frente a frente en una relación de comunión. Y de pronto, el Padre carga sobre el Hijo el pecado del mundo y Él no puede estar mirando. Porque Él es hecho por nosotros maldición. Y el Padre gira su rostro al Hijo y le da su espalda. Y el Hijo entra en la experiencia de la muerte espiritual. Ahora mira una cosa. Fíjate qué maravilla. Dios crea todo. El Padre piensa, el Hijo expresa, el Espíritu ejecuta y se crea todo ahí uno en medio uno del otro, ¿verdad? ¿Y el mundo dónde está? El mundo dijo a Dios, no quiero saber de ti, y se puso a la espalda de Dios. ¿Es así? Cuando Dios gira su rostro al Hijo y le da la espalda, ¿con qué se encuentra de frente? Con el mundo. Y Pablo dice, Dios nos reconcilió consigo. Y este Dios admirable tiene hoy con justicia satisfecha la posibilidad de decirte, puedes ser salvo si quieres. Porque la obra redentora está consumada. Qué tremenda dimensión. Y el Hijo calla. Y de pronto el sol comienza otra vez a brillar. Y en ese momento el Salvador crucificado comienza a recitar el Salmo 22. No sabemos si lo recitó todo o no, pero a voz fuerte sí recitó el primer versículo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en esa expresión Cristo está diciendo, puedes traducirlo en vez de por interrogaciones, por admiraciones, Cristo está diciendo a su Padre, ahora sé por qué me has desamparado. Cuando ya la relación de comunión con Él se restaura, cuando las horas de muerte y de angustia se extinguen, Él dice, esto ha sido el precio de la redención. Y la cruz va a concluir. Y Cristo firmemente dice, consumado es. Nada ya hay que hacer. Está hecho. Yo puedo ahora sentir a esos demonios tremendamente conmocionados, rugiendo de rabia. Porque Dios tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz y se han quedado sin acta acusadora. Todavía más, la Biblia dice que los exhibió a pública vergüenza, es decir, no tenéis nada ni sois nada, porque este es el vencedor.
¿Cuánta gente hoy en día anda detrás de los demonios para andar a patadas con ellos? ¿Y por qué molestarte por hacer algo que está hecho? No lo hagas. Dios te coloca hoy en un terreno de victoria en Cristo al cual los demonios no pueden llegar. Y Dios te lleva en triunfo. ¿Cuántas veces? Siempre. Y Dios no te pide que te pelees con los demonios, simplemente que tomes las armas defensivas que Él te da y te mantengas en una posición de firmeza. Oh, dejad que por ahí fuera los grandes apóstoles e historias de estas traten de pisar la cabeza al demonio. Ya está pisado, hombre. El demonio está derrotado, ¿verdad? ¿Sí o no? Actúa buscando a quién devorar. Tenlo en cuenta. Que aunque está vencido, viene a ti para hacerte caer, para que tú no te defiendas con las armas que Dios te ha dado. Y de pronto, después del consumado, es que viene. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el amado Señor muere. ¿Te das cuenta que Dios dice, quiero que sea el ejemplo para que mis hijos sean como Él? Seguimos el mismo proceso. Primeramente, muerte espiritual, muertos en delitos y pecados. Segundo, resurrección espiritual. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tercero, muerte física. Cuarto, resurrección que veremos mañana si Dios lo permite. Somos semejantes a Él y Dios cumple su programa para con nosotros. Ahora ya está muerto el Señor. Y me voy a Efesios capítulo 4, versículo 9. Y leo aquellas palabras sumamente extrañas, ¿verdad? Descendió a las partes más bajas de la tierra. Y aquí la teología tomista y otras cosas han hecho un cóctel de versículos. Tomaron ese versículo, lo metieron en la coctelera y tomaron aquel de Pedro que dice que Cristo habló a los espíritus encadenados, segundo elemento del cóctel. Y el tercero, bueno, la Biblia es muy interesante, pero vamos a tomar un asunto que no está en la Biblia. El credo apostólico descendió a los infiernos. Los tres juntos, botón, y ahí sale un cóctel sumamente extraño. Que Cristo, durante el tiempo entre su muerte y su resurrección, se fue a no sé dónde. Se fue al Hades. ¿Y para qué? Bueno, algunos dicen para predicar el Evangelio a los demonios. ¿Y cuál es la bendición que tiene eso? Además, ellos saben el Evangelio. No, fue para buscar a los santos de la antigua dispensación, que estaban ahí no sé cómo, y llevarlos encima y llevarlos al cielo. Pero si cuando Lázaro muere, ¿qué dice Jesús? ¿Que fue llevado a dónde? Al cielo, al seno de Abraham. Y el ladrón que está en la cruz, hoy estarás conmigo, ¿dónde? Dejémonos de historias. ¿Sabes lo que tiene Pablo en mente en el capítulo 4? El precio de la iglesia. Ha estado hablando de iglesia. Y ha estado hablando de cómo tenemos que comportarnos en la iglesia y cómo tenemos que actuar en la iglesia. Y nos dice, la iglesia no es tuya. Ha sido comprada al precio de la sangre de Cristo. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Y te va a decir algo más. La iglesia es santa, santa. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Y porque estando en Cristo, Dios nos ve justificados en Él. Y lo que está diciendo Pablo es, para poder salvarte a ti, tuvo que bajar al lugar donde tú estabas. En la cruz del Calvario hay una doble sustitución. Una sustitución potencial por el cual Dios hace salvable ¿a cuántos? A todos. Y tengo que afirmar esta noche con reconocimiento y gratitud y decir, Cristo murió por todos.
Pero hay una sustitución virtual en la cual la obra del Calvario se hace eficaz solamente para ¿quiénes? Para los que creen. ¿Entiendes esta diferencia? Cuán fácil es la obra del Calvario. Pero yo no puedo terminar esta noche sin apelar a lo que significa la Iglesia para Dios. La Iglesia costó la vida de Jesús. ¿Lo entiendes o no? Quiero decirte algo más. El pecado más pequeño que tú puedas cometer, el más pequeño, el más insignificante, ha costado la sangre de Cristo. Vive en santidad, por favor. Quiero decirte que no hay en la Iglesia de Cristo ningún derecho para el creyente más que servir a aquel que murió por nosotros. Si tienes derechos y buscas que la gente te apoye en la Iglesia, eres un inconsciente o un perdido. No te olvides, por favor, que hay muchas personas convencidas en la Iglesia, pero no han sido convertidos. Son estos que les gusta permanentemente inquietar unos a otros y llevar cuentos y chismes y no sé cuántas cosas más, porque eso es la obra del demonio en relación con la Iglesia. Y esta noche Cristo ha venido a tu encuentro y ha extendido sus manos horadadas para decirte: todo esto hice por ti. ¿Qué estás haciendo por mí? Y cuando la Iglesia permite el pecado en su interior sin resolver, está pisando la sangre de Jesús. Y cuando hay cosas a las que no le damos importancia, estamos despreciando al que murió por ti y por mí en el Calvario. Y cuando generas tensión y problemas y extiendes bulos y pestes en la Iglesia, estás diciendo: no me interesa para nada la obra de Jesús, que hace posible la existencia de la Iglesia. ¡Qué solemne es esto, hermanos míos! ¡Qué solemne es! El Dios de la Biblia quiere que su pueblo rectifique su andadura. El Dios de la Biblia quiere que tú te enfrentes con la cruz de Cristo esta noche. El Dios de la Biblia quiere que en vez de salir contento de esta reunión, salgas llorando. Y no puedas dormir esta noche sin decirle: perdóname, Señor. Perdóname. Quiero vivir para tu gloria. Oh, cuando esto se produce, hay un cambio admirable en la Iglesia. No importa que seas mayor o joven, la responsabilidad no varía. Es necesaria una aproximación a la cruz y es necesario que tú veas las manos taladradas del Maestro, que viene a tu encuentro esta noche. Hay una poesía muy linda hecha por un poeta que se llama Gabriel y Galán. Este poeta vio un día el cuadro de Velázquez, el pintor histórico, y vio la cruz y el crucificado. Y llevó un impacto tan tremendo viendo que los ojos del crucificado le miraban, que no pudo dejar de escribir un verso largo. Parte de ese verso dice: con su boca de Dios amargada, con sus labios de Dios sin aliento, con sus ojos de Dios empapados, muerto por amarnos muerto. Este es Jesús. Y yo quiero pedir al Señor esta noche que toque primeramente mi vida y la vida de cada uno de vosotros,
y que esta iglesia esta noche salga regenerada para un camino nuevo y vivo mañana y pasado mañana y hasta el día en que el Señor venga a buscarnos. A Él sea la gloria. A nosotros sus bendiciones por Cristo Jesús.